Hola a todos, vamos a continuar viendo un poco más de teoría. En el año de 1970, a Peter Chen se le atribuye el desarrollo del modelo entidad-relación, que aparte, pues se le conoce también de otras dos maneras, como diagrama entidad-relación o modelo ER. Y es como una especie de diagrama de flujo que nos ayuda a describir la forma de cómo debemos diseñar nuestras bases de datos. Aquí te muestro un diagrama pequeño simplemente para que te des una idea de cómo es un diagrama entidad-relación en papel. Es un diagrama que tiene como entidades pues a nuestros clientes, a nuestros productos, ventas, proveedores y entre otros entes. Ello nos ayuda a entender la lógica de cómo se relacionan las entidades en una base de datos. Este tipo de modelo nos ayuda bastante en resolver problemas que existían más antes, por ejemplo, al relacionar archivos u otro tipo de diseños que la verdad pues no eran nada óptimos. Con el modelo entidad-relación eliminamos también la redundancia de datos. Hoy en día, el modelo entidad-relación es el estándar más aplicado para las bases de datos, así de sencillo. Y pues no solo para MySQL, ya que es un estándar que se utiliza en cualquier motor de base de datos que utilice bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server de Microsoft, Firebird, en fin. Yo he manejado otros tipos de motores y todos utilizan este tipo de modelo. En el modelo entidad-relación, los datos son almacenados en una o en más tablas. Estas tablas están constituidas por renglones y por columnas, como se muestra aquí en pantalla. A su vez, las tablas están unidas entre sí o están relacionadas por lo que conocemos como una relación. Y las relaciones pueden haber varios tipos de relaciones, como las muestro aquí en pantalla. Te comento que en este capítulo simplemente será una introducción al modelo entidad-relación. No nos vamos a adentrar aún en el diseño de una base de datos. Para eso, existe un capítulo completo en el cual se verá cómo diseñar una base de datos real. Son reales las bases de datos, pero como tal existirá un apartado en el cual, veremos una base de datos real, cómo se diseña. Por lo pronto, vamos a ver conceptos muy globales, así que no te desesperes, todo es paso a paso. En la figura de esta lámina tenemos una representación de una tabla con sus columnas y sus renglones. En la práctica, también se les conoce como campos o registros. Nosotros los vamos a nombrar como renglones y columnas. Te comento que en la vida real una tabla es modelada como algo del mundo real. Aquí, por ejemplo, para nuestro caso tenemos una tabla llamada personas. Y las personas, es algo que es perteneciente al mundo real. Y con ello, podríamos formar una entidad llamada personas, que a su vez una entidad es una tabla de base de datos. Y así como existen entidades o tablas con existencia física, también podemos toparnos con entidades conceptuales. Por ejemplo, una asignatura, un puesto de trabajo, un software. Si te fijas, es algo que no es físico, pero sí que tiene un concepto y claro que existe. El software no se puede tocar, pero sabemos que existe. Con ello ahora podemos ver que las entidades no solamente son físicas, también son conceptuales. Y bien, con esto que te acabo de decir, ya entrando en cuestiones más técnicas, las entidades físicas que sí existen se les conoce como entidades concretas, y las que no podemos tocar, es decir, las conceptuales, se les conoce como entidades abstractas, y vamos a tener de ambas en nuestras bases de datos. Familiarízate con estos términos. Y bien, ya que entramos en tecnicismos, una entidad la vamos a representar con un rectángulo. Cuando tú veas un rectángulo en un modelo entidad-relación, tú estás viendo una entidad o una tabla. Ahora que ya conoces lo que es una entidad, hablaremos de los atributos, y un atributo lo vamos a identificar porque es una característica o una propiedad que describe a una entidad o una tabla de base de datos. Si ves la figura que tenemos aquí, para la entidad personas o la tabla personas, como lo quieras ver, tenemos 4 atributos o 4 campos llamados ID, nombre, correo y teléfono. Por lo tanto, nombre y correo sirven para describir algo de la persona. A su vez también el ID y el otro campo que te comento.
Por lo tanto, bueno, pues son atributos de la entidad persona y los atributos, bueno, pues en un modelo entidad-relación los vamos a ver representados por un óvalo. Ahora, todos los atributos de un registro o un renglón, como lo quieras ver, representan un renglón de la entidad, es decir, una persona. Si tú eres observador en nuestra imagen, tenemos un total de 11 renglones o 11 registros en nuestra tabla. Ahora, también tenemos un concepto más llamado primary key. Pero, ¿qué es un primary key? Pues muy sencillo. Es un atributo o campo que representa a una persona. Para nuestro caso, de la tabla personas que tenemos aquí, pudiéramos tener, por ejemplo, 2 Juanes o 2 Marías, etcétera. Pero, bueno, pues el campo primary key, que en este caso es el campo llamado ID, jamás de los jamases se va a repetir. Por ello, es que ese atributo clave representa a una persona de la tabla personas. Por ahora, bueno, no entraré en tanto detalle. Pudiera haber más combinaciones de atributos para formar claves compuestas, pero para nuestro caso, bueno, pues el campo ID es un campo que nunca se va a repetir. Por lo tanto, ese ID va a representar a una persona de la tabla personas, que a su vez cada renglón va a ser identificado por ese campo llamado ID. Y bien, pues ya para finalizar con esta diapositiva, bueno, pues tenemos el último concepto que nos dice que una tabla también puede contener índices 1 o más. Por default, bueno, pues te comento que lo que es la llave primaria o el primary key viene siendo un índice. Y pues un índice, bueno, pues no viene siendo otra cosa más de que un camino muy eficiente para acceder a los datos de una tabla. En este caso, bueno, pues por ejemplo, si tú quisieras hacer varias consultas por nombre, por ejemplo, de esta tabla, podríamos crear un índice para la tabla nombre. Como te comento, el ID ya es un índice por default. Así es de que una tabla puede tener 1, 2 o más índices, dependiendo de tus necesidades de consulta en cada uno de los campos. Pero eso ya se verá más adelante. Con esto finalizamos esta parte de lo que se refiere a la introducción del modelo entidad-relación.